El comercio existe desde hace miles de años. Empezando por el simple intercambio, las distancias aumentan paulatinamente y aparecen las primeras rutas comerciales. Una de las primeras rutas conocidas se llama la Ruta del Incienso. Probablemente hacia el año 1800 antes de nuestra era, navegantes recorren la costa entre el subcontinente indio, donde se producen especias como la pimienta negra y la canela, y el sur de la península arábiga, donde crece un árbol que produce incienso. Las caravanas de dromedarios transportan entonces estos productos de lujo a través del desierto de Arabia hasta Petra, que se convierte en una importante encrucijada comercial entre Egipto y Mesopotamia. En el año 331 antes de nuestra era, Alejandro Magno funda la ciudad de Alejandría durante sus conquistas. Pronto los barcos mercantes conectan la nueva ciudad con el resto de la cuenca mediterránea. Alejandría se convierte entonces en el gran almacén del comercio entre la India y Europa. En el Turquestán oriental se encuentra la piedra de jade, una piedra preciosa muy buscada en China porque es signo de poder y riqueza. Por ello, los nómadas intercambian jade con los chinos, sobre todo por el té, una bebida muy apreciada en los entornos áridos. Pero más al norte, una confederación de tribus nómadas se extiende y amenaza a China. En el año 139 antes de nuestra era, el emperador chino envía a Zhang Qian como embajador a las tierras desconocidas del oeste para proponer una alianza con los Yuezhi contra los Xiongnu. Pero Zhang Qian es capturado por los Xiongnu y está prisionero durante 13 años. A su regreso a China, informa el emperador sobre los diferentes pueblos de Asia Central y sus productos. En particular, menciona una majestuosa raza de caballos desconocida en China. Para obtenerla, el emperador acepta por primera vez comerciar la seda, cuya exportación estaba prohibida hasta entonces. Esto marca la apertura de la ruta de la seda, que se extiende gradualmente hacia el Oriente Medio. Al oeste, tras la muerte de Cleopatra, Egipto es absorbido por la República Romana, que se convierte en un imperio. Roma mejora así su abastecimiento de trigo procedente de Egipto, pero codicia las mercancías procedentes de la península arábiga, como las perlas, las especias y sobre todo el incienso, que se utiliza como ofrenda y como medicina. Pero hay muchos intermediarios y la inestabilidad en la región es grande. Para evitar la península arábiga, los romanos remontan el Nilo y entran en contacto con el reino de Aksum, donde viven mercaderes que dominan las técnicas de navegación en alta mar. Abren una nueva ruta marítima hacia la India, lejos de las costas. Importan azafrán, perfume y diamantes. La nueva ruta comercial se desarrolla rápidamente, iniciando el declive de las ciudades de la península arábiga. Poco después, los romanos entran en contacto con los partos, que importan seda de China. Los romanos extienden entonces la ruta de la seda por todo el imperio. En 224, los partos se derrumban y son reemplazados por los sasánidas, pero el comercio continúa. Cuando el Imperio Romano traslada su capital a Constantinopla, esta se convierte en la nueva encrucijada comercial entre Oriente y Occidente. A partir del año 630, las conquistas musulmanas amenazan a los imperios bizantino y sasánida. Al tomar Alejandría, los árabes cortan la ruta entre la India y Constantinopla. Al expandirse hacia el este, ahora se disputan los territorios de Asia Central con China, que quiere convertir esta región en su protectorado. En el año 751, las dos potencias se enfrentan en Talas, y la batalla se decanta a favor de los árabes. Toman prisioneros chinos que confiesan el secreto de la fabricación del papel y de la seda. Tras su derrota, China abandona las rutas terrestres para concentrarse en las marítimas, más seguras y con menos intermediarios. El país abre sus puertos a los comerciantes extranjeros. Los árabes aprovechan rápidamente esta oportunidad y se establecen en el centro de una amplia red comercial. Los árabes producen alfombras, extraen azul cobalto y crían caballos. En China también se abastecen de porcelana. En el sudeste asiático y en la India, además de especias, compran piedras preciosas. En África crece el comercio de oro, esclavos y marfil. Por último, en el norte, los jázaros y el Imperio bizantino les suministran productos europeos, sobre todo pieles, miel, madera y esclavos. En el centro de esta inmensa red, las ciudades árabes en plena expansión se desarrollan rápidamente.
En Asia Central, las tribus nómadas turcas amenazan los califatos árabes. Entre ellos, los turcos selyúcidas toman Jerusalén en 1076. Los cristianos que peregrinan a la ciudad pronto son perseguidos. En respuesta, el Papa Urbano II lanza una cruzada a Jerusalén. Las repúblicas italianas que dominan la navegación ven una oportunidad comercial. Se ofrecen a abastecer a los cristianos de Oriente Medio, donde obtienen privilegios comerciales en cada una de las ciudades conquistadas. En 1204, la República de Venecia desvía la Cuarta Cruzada hacia Constantinopla, que es asediada y luego saqueada. El Imperio bizantino es desmantelado, permitiendo a las repúblicas italianas hacerse cargo del comercio entre Oriente y Occidente en la cuenca mediterránea. En el norte de Europa, varias ciudades comerciales se unen para desarrollar una ruta comercial entre el Báltico y el Mar del Norte. Novgorod exporta pieles, Riga grano y Escandinavia arenques. En el Mar del Norte, los productores textiles se ubican en Flandes e Inglaterra. En 1453, los turcos toman Constantinopla, desestabilizando las rutas comerciales entre Asia y Europa. Portugal aprovecha la creación de la carabela, una embarcación ligera y capaz de enfrentar los océanos, para iniciar exploraciones en un intento de abrir nuevas rutas comerciales marítimas. A lo largo de la costa africana, los portugueses establecen puestos comerciales y se hacen cargo del comercio de esclavos y oro. El objetivo es ahora circunvalar África y llegar a las Indias. La monarquía española también pone sus ojos en las Indias, pero prueba suerte explorando hacia el oeste, llegando así a América. Portugal llega finalmente al puerto de Calicut y descubre una extensa red comercial. Se envía una flota mameluca para dar caza a los nuevos competidores. Pero los portugueses se imponen y pronto se hacen con el control de los puntos de paso clave, consiguiendo el monopolio del comercio en el Océano Índico. Al llevar las mercancías asiáticas directamente a Europa, pasando por África y sin intermediarios, Portugal se enriquece rápidamente a costa de las potencias que controlaban el paso por Oriente Medio. Para evitar la competencia por los territorios recién conquistados, España y Portugal acordaron en 1494 trazar el meridiano de Tordesillas. Los territorios del este podrán ser reclamados por Portugal, los del oeste por España. En América, los conquistadores españoles descubren productos desconocidos en el Viejo Mundo, como los tomates, el tabaco y las patatas. En Europa, sin embargo, es el descubrimiento del chocolate lo que atrae inicialmente el interés. El comercio del cacao se desarrolla, al igual que las importaciones de metales preciosos y perlas resultantes de las conquistas. Pero España sigue aspirando a llegar a las Indias desde el oeste. Finalmente, Fernando de Magallanes logra circunvalar América y tras su muerte su tripulación llega a las Molucas, donde se cultivan la nuez moscada y el clavo. Pero los portugueses ya están presentes en la región y tras los conflictos, los dos países establecen un nuevo reparto de tierras, pero España coloniza las Filipinas de todos modos. Para desarrollar el comercio ahí, los españoles tienen que evitar los territorios portugueses y dirigirse al Pacífico, pero las corrientes marinas los hacen retroceder. En 1565 se encuentra por fin la ruta del regreso más al norte, que une Manila con Acapulco. En América, los españoles descubren enormes minas de plata que explotan intensamente utilizando a los indígenas. En el puerto de Callao, el metal precioso se carga en galeones que parten hacia Acapulco y Manila. En Filipinas, los mercaderes chinos cambian la plata por especias, té, seda y porcelana, que luego se llevan a Acapulco. La plata y las mercancías chinas se transportan luego a Veracruz, desde donde parten regularmente convoyes hacia Sevilla. A medida que la península ibérica se enriquece rápidamente, los holandeses, ingleses y franceses intentan a su vez apoderarse de las rutas comerciales. Fundan puestos comerciales a lo largo de las costas africanas y en el Océano Índico, y luego conquistan territorios, especialmente en el Caribe, donde desarrollan enormes plantaciones de caña de azúcar que requieren una gran mano de obra. En Europa Occidental, los traficantes de esclavos, llamados negreros, parten cargados de vajilla, armas y herramientas que intercambian en el Golfo de Guinea por cautivos.
Los cautivos son transportados en condiciones extremas a América y vendidos en plantaciones de caña de azúcar y café y en minas, especialmente de diamantes en Brasil. Los barcos vuelven a Europa cargados de azúcar, tabaco, ron y piedras preciosas. Este comercio se vuelve muy rentable, atrayendo a nuevos inversores. Durante 2 siglos, entre 7 y 20 millones de africanos, según las estimaciones, fueron desplazados a América. A partir del siglo XIX, la abolición de la esclavitud pone paulatinamente fin al comercio triangular. En Gran Bretaña, la revolución industrial se pone en marcha con el desarrollo de la máquina de vapor de carbón. Con la mecanización del telar, los artesanos se convierten en obreros y la industria textil explota. Como resultado, la demanda de algodón estalla. Hasta entonces venía principalmente de la India, pero ahora se desarrollan enormes plantaciones en el Caribe y el sur de Estados Unidos. El Reino Unido produce muchos textiles a buen precio y busca nuevos mercados para vender sus productos. Al mismo tiempo, se perfeccionan las técnicas de fabricación de hierro, y el país se convierte en el mayor exportador de hierro del mundo. El hierro y la máquina de vapor revolucionan el transporte. La primera línea de ferrocarril une las fábricas textiles de Manchester con el puerto de Liverpool, al que llegan los cargamentos de algodón crudo americano e indio. En los mares, los barcos de vapor empiezan a sustituir poco a poco a los barcos de vela. El Reino Unido refuerza su dominio marítimo, se apodera de numerosos territorios y desarrolla una poderosa red colonial y comercial. En 1854, Francia obtiene el permiso de Egipto para construir un canal que unirá el Mediterráneo con el Mar Rojo. Este canal ya había sido construido en la antigüedad por los faraones, pero había desaparecido en el siglo VIII. En 1869 se inaugura el Canal de Suez, que permite recorrer la ruta a la India en 60 días con un barco de vapor, frente a los 6 meses con un barco de vela vía África. Sin embargo, las potencias europeas no dan la espalda al continente africano. Tras las expediciones al interior del continente, los países europeos se reúnen en Berlín para repartirse África y regular la colonización. Los pueblos son subyugados y los recursos saqueados. En Sudáfrica se descubren grandes reservas de oro y diamantes. En África Central se explota el marfil. Además, se desarrollan enormes plantaciones, sobre todo de caucho, necesario para la fabricación de botas y neumáticos en una época en la que se desarrolla la industria del automóvil. Pero también café, cacao, tabaco y otros productos para los mercados europeos y americanos. En América, Estados Unidos extiende su influencia. En 1904, compran a los franceses las obras abandonadas de un canal interoceánico que acortará considerablemente la ruta marítima entre los océanos Pacífico y Atlántico. 10 años más tarde, se inaugura el Canal de Panamá. El nuevo paso estratégico es controlado por Estados Unidos. Durante la Primera Guerra Mundial, aparecen nuevas armas propulsadas por petróleo en tierra, mar y aire. En cuanto terminó la guerra, la demanda de petróleo estalla, mientras se desarrollan las industrias del automóvil y la aviación. En aquella época, el petróleo se obtiene principalmente de Estados Unidos, México y el Mar Caspio, pero pronto y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se descubren enormes yacimientos en Oriente Medio y en América. El recurso estratégico se vuelve abundante y barato, lo que permite intensificar el comercio. El auge de la aviación hace posible el comercio mundial por vía aérea. Este es el comienzo de la globalización, es decir, la aceleración del comercio a escala mundial. Pero la situación en Oriente Medio y África es cada vez más inestable. En 1967 estalla la Guerra de los 6 días. Israel ocupa el Sinaí hasta las orillas del Canal de Suez, que está cerrado durante 8 años, obligando a los barcos a circunvalar África. Además, en la década de 1970, 2 crisis petroleras hacen que el precio del petróleo se dispare. Los países que dependen del oro negro sin producirlo recurren a otras energías, como la energía nuclear. El uranio se convierte en un recurso estratégico. Extraído principalmente de las minas de Canadá y del Congo, rápidamente se explotan nuevos yacimientos en todo el mundo.
En los años 1980, Estados Unidos observa surgir un nuevo sector muy prometedor, la electrónica. En 1984, Apple lanza el primer ordenador de consumo. Es un éxito inmediato. Japón no tarda en seguir su ejemplo e inicia un rápido desarrollo tecnológico en su producción de automóviles y productos electrónicos. Varios países de Extremo Oriente siguen el ejemplo de Japón y se especializan en la exportación de componentes electrónicos. Las tierras raras, metales utilizados en la fabricación de productos electrónicos, se convierten en una materia prima estratégica, mientras que la gran mayoría de los yacimientos descubiertos están en China. En 2001, China se convierte en miembro de la Organización Mundial del Comercio. El país atrae a las empresas extranjeras gracias a su mano de obra barata. Al mismo tiempo se conceden ventajas a los inversores extranjeros y se suprimen las cuotas de exportación. Pronto los textiles Made in China inundan los mercados estadounidenses y europeos. Muchas empresas trasladan sus fábricas a China y el país se convierte poco a poco en la fábrica del mundo. Su economía se dispara, permitiendo un rápido desarrollo. Para asegurar su economía, el país inicia en 2013 la creación de la nueva ruta de la seda. El objetivo es asegurar su suministro de materias primas y aumentar sus exportaciones de productos manufacturados, acero y aluminio. En todo el mundo, China financia masivamente carreteras, ferrocarriles y puertos marítimos con el objetivo de conectar el país con todos los continentes. Se están discutiendo nuevas iniciativas, como la construcción de una línea ferroviaria que uniría China con Estados Unidos a través de un túnel bajo el estrecho de Bering, o la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Aunque algunos países se oponen al proyecto, China ya ha convencido a unos 140 países para que acojan la nueva ruta de la seda, que debería estar terminada en 2049, cuando la República Popular China celebra su centenario. Según las estimaciones, el mayor comercio del mundo es el de armas, seguido del de drogas, con un volumen de negocio anual estimado en casi $500.000 millones. Este comercio clandestino está controlado por redes criminales. El opio se produce en Asia, en lo que se llama el Triángulo de Oro y la Media Luna de Oro. El cannabis se produce principalmente en el norte de África y la cocaína procede sobre todo de Colombia. La droga se transporta por varias rutas hasta Europa y Estados Unidos, que son los mayores consumidores. Hoy en día, la principal ruta comercial marítima da la vuelta al mundo, pasando por estrechos y canales estratégicos. Pasa por América del Norte, el Canal de Panamá, Europa, el Mediterráneo, el Canal de Suez, el Océano Índico y Asia. Además, la búsqueda de nuevas rutas comerciales nunca ha cesado. En el Polo Norte, el deshielo provocado por el cambio climático permite prever la apertura de nuevas rutas marítimas más cortas y por tanto menos costosas en términos de combustible y evitando las tasas de paso en Suez o Panamá. Estas nuevas rutas beneficiarían sobre todo a Rusia y Canadá. Las grandes potencias han comprendido claramente lo que está en juego en estas posibles rutas futuras. Estados Unidos y la Unión Europea exigen la libre navegación, mientras que China pretende desarrollar una ruta de la seda polar.